Recording is on. Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de hoy, martes 5 de mayo del 2020. Bueno, en clase pasada veníamos trabajando el tema de una función, de la función lineal, y estábamos, digamos, identificando cuando una función se convertía en función lineal y cuando una función se convertía en función afín, partiendo de la ecuación general, perdón, la ecuación canónica de la línea recta, ¿cierto? Estamos hablando pues de línea recta. Entonces, cuando una función de la línea recta es lineal y cuando una función de la línea recta es afín. Recordemos que es lineal cuando pasa por el origen y es afín cuando no pasa por el origen, ¿cierto? De ahí también deducíamos otras cosas, por ejemplo, si esa recta tenía pendiente positiva, negativa, cero o no estaba definida. Y de acuerdo a eso, si la recta era creciente, decreciente, horizontal o vertical, ¿cierto? Entonces decíamos que la recta era creciente cuando la pendiente era positiva, que la recta era decreciente cuando la pendiente es negativa, que la recta es horizontal cuando la pendiente es cero y que la recta es vertical cuando la pendiente no está definida o no existe, pues en este caso, ¿cierto? Bueno, entonces a continuación, muchachos, vamos a resolver el quiz que hicimos en la clase pasada para que de una vez salgan de dudas los que todavía tienen de pronto alguna duda con algo puntual de lo que es el tema de la función lineal y la función afín. ¿Listo? Entonces les voy a compartir las respuestas. Me dicen por favor si lo están viendo en pantalla. Sí, profe, sí. Sí, señor. Bueno, entonces la primera pregunta era, en una función y igual a mx más n, ¿cuál es la variable independiente? Recuerden que la variable independiente es a la que le damos los valores para hallar el resultado de la otra variable. En este caso y en esta ecuación, y igual a mx más n, la variable independiente sería la x. O sea que la respuesta era la C. Es decir, y, permítame muchachos acá, yo ingreso algo que se me cerró para señalarles. Ok. Entonces, en este caso, la variable independiente es x y la variable dependiente sería y. Entonces, la respuesta era la C. ¿Cuál es el intercepto con el eje y de la siguiente función? Y igual a x menos 2. Recordemos que en la ecuación y igual a mx más b, el intercepto es el valor que toma b. En este caso sería menos 2, la respuesta sería la b. La tercera, ¿cuál de las siguientes imágenes es una función lineal? Recordemos que una función lineal es una recta que pasa por el origen. Entonces miramos cuál recta pasa por el origen. Entonces la A no pasa por el origen. La B sí pasa por el origen. La C no pasa por el origen y la D no pasa por el origen. O sea que la respuesta era la B. La cuarta, en una función y igual a mx más n, ¿cuál es la variable dependiente? Entonces, si decíamos que x era la independiente, la variable dependiente era y. La respuesta era la A. ¿Cuál de las siguientes funciones es una función afín? Recordemos que la función afín es la que no pasa por el origen, por lo tanto, debe tener una constante b que iba a ser el punto de corte con el eje y. Entonces, en este caso, esta función no tiene ese punto de corte, esa que esta pasa por el origen, esta también pasa por el origen, esta también pasa por el origen, la única que no pasa por el origen es la d, que es la función afín en este caso. Una recta es creciente cuando la pendiente es positiva. O sea que la respuesta es la A. Recordemos,
creciente cuando es positiva la pendiente, decreciente cuando es negativa la pendiente, horizontal o constante cuando la pendiente es 0 y no está definida cuando la recta es una recta vertical. 7. Expresa la siguiente ecuación de la forma y igual a mx más b y determina cuál es el valor de m y de b. La ecuación era 3x menos 18 igual a 0. Entonces, si la tenemos que expresar de la forma y igual a mx más b, pues tenemos que dejar a y solito en un lado de la igualdad. Entonces, en este caso, y solo y de signo positivo, ¿cierto? Y solo y de signo positivo. Entonces, como aquí la y está negativa, la pasamos al lado contrario. Entonces, aquí tendríamos 3x menos 18 igual a 0 e igual a 3y. Ahí ya tenemos la y por lo menos positiva, pero la y tiene que quedar solita, porque la ecuación es y sola. Entonces dividimos por el valor que tiene la y, o sea, por 3. Entonces nos quedaría, si todo lo dividimos por 3 para quitar ese 3 que tiene la y, nos quedaría 3x dividido 3, x, menos 18 dividido 3, 6, igual a y. En este caso, ya tenemos la ecuación de la forma y igual a mx más b, o como lo quieren escribir, lo invertimos y da lo mismo, pues no hay problema. Y igual a x menos 6, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Sabemos que el valor de la pendiente es el número que acompaña a la x, en este caso es 1, y el valor de b es la constante, en este caso es menos 6, o sea que la respuesta era la C, 1 menos 6. La 8. ¿Cuál es el valor de la pendiente de la siguiente función? Entonces teníamos y igual, perdón, a 15 menos 20x, 15 menos 20x sobre 10. Entonces despejamos ese 10, dividimos ambos términos de este lado de la igualdad sobre 10, nos quedaría y igual quinta de 15, 3, quinta de 10, 2, menos décima de 22 y décima de 10, 1 me daría 2x. Y nos está preguntando cuál es el valor de la pendiente. Entonces recordemos que el valor de la pendiente es el número que acompaña a la x. En este caso sería el menos 2. La respuesta era la B. La 9. Esta fórmula y igual a mx más b corresponde a una función, decía, cúbica, lineal, constante y afín. Cúbica no es porque aquí no tenemos ningún término elevado al cubo. Constante tampoco es porque acá hay una variable. Cuando hay una variable que interviene en la ecuación, no hay, pues aquí hay una variable independiente que en este caso es la x, por lo tanto la ecuación no es constante porque ya hay una variable con la cual hay que trabajar. Nos queda entonces si es lineal o es afín. Y recordemos que para que sea constante no debe haber, lineal, no debe haber una constante b, o en ese caso la constante tendría que ser 0, por lo tanto el resultado es una ecuación afín. Y la décima, la fórmula y igual a b corresponde a una función. Ojo, ¿qué tiene que pasar en esta ecuación y igual a mx más b para llegar a la ecuación y igual a b? ¿Qué tiene que pasar acá? ¿Cuánto tiene que valer m? Escucho, ¿cuánto? 0. Muy bien, 0. Por lo tanto, esta ecuación es una constante. Ahora bien, chicos, para todos los que me respondieron que era no definida o que era constante, a ambas respuestas, así no sea correcta la de no definida,
de pronto creo que tenían alguna duda ahí, entonces se las valí como buena. Los que tenían o no definida o constante, los que colocaron afín o lineal, ahí sí la tienen pues mala completamente. Profe, Hola, profe, usted no había dicho pues que las constantes no llevan una variable. exacto, aquí no hay variable, ¿Cómo que no? B es ¿Qué una dice? constante. En la ecuación y igual a mx más bb, ¿qué es? La constante. Bueno, ¿Sí o no? En la ecuación de mx. Precisamente, David, por eso, por lo que no había, por lo que de pronto faltó un poquito de noción de aclaración, digámoslo ahí, y de pronto ustedes se confundieron a ambas respuestas, tanto a las que colocaron constante o no definidas, se las valí como buenas. ¿Listo? Pero ojo, esta fórmula y igual a b es una constante. Es una ecuación, es una función constante. Lo que pasa es que aquí me faltó, digámoslo así de cierta manera, decir que basado en la expresión y igual a mx más b, la función y igual a b corresponde a la función tal, ¿cierto? Para que ahí sí ustedes puedan identificar que este término mx sería cero. Y ahí sí, y ahí sí lo hubieran entendido más fácil. Como no se los puse, entonces sí se dio a la dualidad o a la ambigüedad que ustedes tienen ahí. Pero bueno, se las validas como buenas ambas respuestas. ¿Alguna duda con ese quiz, muchachos? no, profe, ya sí bien. Listo. Entonces espero pues que hayan solucionado sus dudas e inquietudes, sobre todo para los que perdieron ese quiz. Igual, ahorita me escriben por el interno, ya les expliqué cómo me escriben a mí por el interno, y es que se colocan la pantalla en mosaico, la pantalla de 8x8, bueno, estamos transmitiendo, se puede ver. Miren que ustedes tienen aquí la pantalla en mosaico, aquí tienen 3 punticos, le dan clic ahí y dice enviar mensaje privado. ¿Quién me van a enviar mensaje privado? Los que todavía tienen duda y creen que necesitan un aula de apoyo para entonces coordinarlo y cuadrarla, ¿listo? Pero por el mensaje interno, por favor. Listo, entonces acá ya quedamos listos con este. Bueno, a continuación, antes de comenzar a ver la ecuación general de la línea recta, vamos a también a tratar de entender qué quiere decir que es una constante de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el vídeo de lo que es. Siguiente gráfica muestra una relación proporcional. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Perdón, si están escuchando. Profe, se escucha demasiado bajito. No escucha. Demasiado bajito. Ah, bueno, aquí lo tengo bajito. Está también bajito. Dicen, por favor, si ahí ya les da. Espere. La siguiente gráfica muestra Ahí se una escucha relación mejor. proporcional. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad entre Y Señores, ahí se y escucha mejor. Pausemos Más o menos, profe. para resolverlo. Muy bien, hagámoslo juntos. Déjenme recordarles qué es una constante de Ahí proporcionalidad. ya bien. Si sabemos que hay una relación proporcional entre Y y X, entonces existe una constante de proporcionalidad entre esas variables, que es un número por el que tengo que multiplicar X para obtener Y. Podría hacer una pequeña tabla, que es lo que generalmente hacemos cuando describimos relaciones proporcionales. X y Y. Sabemos que cuando X es igual a 0, Y es 0. Cuando multiplicamos cualquier cosa por 0, obtenemos 0. Pero luego, cuando X es igual a 1, ¿Y a qué es igual? Cuando X es igual a 1, Y es igual a 3. Aquí lo marcaron. Cuando X es igual a 2, ¿Y a qué es igual? X es igual a 2 y vemos que Y es igual a 6. Entonces, nuestra constante de proporcionalidad es lo que estamos multiplicando por X para obtener Y. Bueno, vamos a ver. Para ir de 1 a 3 tenemos que multiplicar por 3.
Para ir de 2 a 6, tenemos que multiplicar por 3. Otra manera de abordar esto es que podríamos escribir la ecuación. Y es igual a algo por X. El número que multiplicamos por X para obtener Y es nuestra constante de proporcionalidad. Y hemos visto en todas estas situaciones que eso es cierto para cada uno de los puntos de esta recta. Tienes X, lo multiplicas por 3 y obtienes Y. Entonces la relación que tenemos aquí es Y es igual a 3X. De modo que 3 es nuestra constante de proporcionalidad. Hasta el próximo video. ¿Dudas, muchachos? Siempre se multiplica por 3, profe. No. Esa es una muy buena pregunta. No. Ya miramos, ya te respondo esa. ¿Alguna otra duda? Señores, dudas. José, 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 José Andrés, ¿entendió? Más o menos. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no dice que no entendió mi muchacho? Porque pues, después vuelvo a ver el video. Bueno, vamos a explicar entonces. Entonces yo le coloco aquí el tablerito. ¿Ustedes cómo me ven a mí de señal en ese cuadro? Está en roja. Eso está bien. Sale que está verde. Entonces, ¿por qué no me está cargando? Sale good. Pero ahí dice que apenas va 1 kilobyte por segundo. No, ya sube. Apenas, con razón. No, pero ya ahí sí le subió. Listo. Ahí están viendo la pantalla. Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Listo. Creo que se me partió la pantallita. No me vayan a robar la tablet, pues. Listo, ahí están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, Listo. señor. Entonces, en conclusión, ¿qué es la constante de proporcionalidad? Es el número por el cual tengo que multiplicar la variable independiente para hallar y, ¿cierto? Lo mismo Es que una M. función. ¿Cómo? Lo mismo que M. Lo mismo que m. Exactamente. Entonces, por favor, le escribamos la definición. Definición de constante de proporcionalidad. Se la voy a dictar. ¿Listo? Entonces, constante de proporcionalidad. Es un elemento o número relacional es un elemento o número relacional usado para definir el patrón de semejanza usado para definir el patrón de Profe, semejanza. ¿puede, ¿Cómo? puede, puede repetir, por favor? Constante de proporcionalidad. Es un elemento o número relacional usado para definir el patrón de semejanza usado para definir el patrón de semejanza entre dos magnitudes. Entre dos magnitudes que se ven alteradas de manera simultánea. Entre dos magnitudes
de manera simultánea. Entre dos magnitudes de manera simultánea. En el video, entonces, nos mostraban la ecuación y igual a 3x, ¿cierto? Donde nos decían que la constante de proporcionalidad era 3, ¿cierto? Y que era ese número relacional, ya que al multiplicar por la variable x nos daba un valor de y. Y de hecho teníamos una tablita que nos decía que cuando x valía 0, y valía 0. Que cuando x valía 1, y valía 3. Que cuando x valía 2, y valía 6. ¿Cierto? Que cuando x valía 3, y valía 9. Y así nos íbamos, ¿cierto? Entonces, ese numerito, S3, es la constante de proporcionalidad que me permite en esta ecuación, hacer una relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Tal que al multiplicar esa constante por la variable dependiente me da como resultado la variable independiente. Esa constante de proporcionalidad la conocemos normalmente como la pendiente. Listo. Ahora, esa constante de proporcionalidad puede ser directa o indirecta. Entonces decimos que la constante es directa ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, sí, sí. Ok. Listo. Entonces decimos que cuando la constante de proporcionalidad es directa, la función es lineal, o al revés. Entonces lo definimos. Voy a dictar entonces la definición. Una función es lineal. Una función es lineal si al multiplicar un número real, una función es lineal si al multiplicar un número real por la variable independiente, la variable dependiente queda multiplicada por tal número. Repito, una función es lineal si al multiplicar un número real por la variable independiente, la variable dependiente queda multiplicada por tal número. Punto seguido. Con expresión algebraica y igual a mx. Con la Profe, me repite la fórmula, por favor. con expresión algebraica, ahí está en el tablerito, y igual a mx, donde m es la constante de proporcionalidad directa. Donde m Profe, es, me repite, por favor. a ver, ¿desde dónde? Desde la fórmula. Ok. Donde m es la constante de proporcionalidad directa. Listo, ahí vamos. Sí, profe. Bueno, ahora, ¿dónde utilizamos nosotros normalmente en la vida cotidiana digamos, estas funciones lineales o que tengamos que tener una constante de proporcionalidad? Por ejemplo, en economía
o en una empresa donde necesitamos averiguar el costo total de algo, pues aquí el costo total, y eso lo podemos definir por una ecuación que incluya unos costos, una ecuación que incluya unos costos fijos más unos costos variables. Listo. Aquí, por ejemplo, los costos fijos serían independientes de la cantidad del artículo producido, si estamos hablando pues de la producción total en una empresa. Y los costos variables sí dependen de la cantidad de productos o servicios prestados. Entonces ya sabemos, la constante de proporcionalidad es un número que me permite tener una relación directa entre dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Y que ese valor de la constante, si miramos el ejercicio que tenemos ahí en el tablerito, decíamos que dividíamos el par de coordenadas o el par de resultados que nos daba cada una de las coordenadas. Entonces decíamos 3, o sea, y dividido x, 3 sobre 1 es igual a 3. 6 dividido 2 me da 3. 9 dividido 3 me da 3. Como vemos, el número 3 es el mismo número en cada una de las relaciones, por lo tanto, por eso el 3 es la constante de proporcionalidad. En esta recta, y igual a 3x. Entonces, Sebastián, en esta recta y igual a 3x, la constante es 3. Dependiendo de la recta y dependiendo del problema, ese número va a ser diferente. Entonces, en las O sea, que en un ejercicio, pondría eso no lo hace usted. ¿Cómo, Sebastián? No te escuché. que en las actividades que usted nos pone, usted nos da entonces ese número. La constante de proporcionalidad. No, pero es que ustedes no necesariamente. Mire que es fácil hallarlo. Si yo les digo, por ejemplo, ¿dónde se los coloco? No, vamos a hacerlo en este ejercicio para que lo entienda más fácil. Listo. Vamos a colocarlo acá en un ejercicio de aplicación. Lo escribimos, por favor. Un electricista cobra $10 por la visita domiciliaria. Un electricista cobra $10 por la visita domiciliaria. Y $4 por cada hora de trabajo. Y $4 por cada hora de trabajo. Escribe la función de costo. Escribe la función de costo, ¿cierto? Y construye la gráfica. Esta función es lineal. Pregunta, ¿esta función es lineal? Listo.
Entienden un poquito la letra, lo que pasa es que es difícil escribir con este lapicero tos, pero igual por eso les dicté por si tienen alguna duda. Listo. Entonces, ¿cómo resolvemos entonces este tipo de ejercicios? Ya miramos. Voy a borrar acá. La pregunta que nos hacen es, escribe la función de costo y construye la gráfica. O sea, nos están diciendo, escribimos la función de costo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que con este ejercicio que tenemos acá o con esta ecuación, el costo, digámoslo así, es igual a un costo fijo más un costo variable. ¿Cierto? ¿Qué dato nos da el problema? El problema nos dice que un electricista cobra $10 por la visita domiciliaria. O sea, el costo del electricista es $10 solo por la visita, ¿cierto? Solo por la visita. Y además nos dicen que cobra $4 por cada hora de trabajo. Entonces, por cada hora, el costo es $4 por cada hora, dólares. Muchachos, la pregunta que les digo, si vamos a empezar a reemplazar en esta ecuación de costos, el costo fijo del electricista, ¿cuál es? ¿Cuál es el costo fijo del electricista? $10. $10. ¿Para todos es claro que es $10 o no? ¿Por qué es fijo? Porque el electricista, con solo ir a la visita, va a cobrar $10. Se demore 1 minuto, 2 minutos, 3 horas, 5 horas. Con solamente ir, ya miramos la otra parte que es la variable, pero con solamente ir a la visita, entonces el electricista lo llamé. Señor electricista, viene a la casa, por favor. El electricista vino. Con solamente venir a mi casa a mirar el problema, así se ha demorado 1 minuto, ya él me va a cobrar $10. Eso es fijo. ¿Sí entienden entonces, muchachos? ¿O hay alguien que no entiende por qué el costo fijo es $10? Listo, entonces ya sabemos que el costo es $10. Ahora miremos el costo variable. El electricista, ¿cuánto nos cobra por cada hora adicional? $4. $4, ¿cierto? Entonces, si el electricista se demora 1 hora, son $4, más. Si el electricista se demora 2 horas, son $8. Si el electricista se demora 3 horas, son $12. $12 más a lo que ya me cobró por haber ido a la casa, que son $40. Por lo tanto, una ecuación que nos permita identificar ese costo total del electricista independientemente de las horas de más que se demore en la casa sería el costo fijo más el costo variable, que es $4 que me cobra por el número de horas que se demore. ¿Es claro esa ecuación que tenemos ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, el costo que me va a cobrar el electricista es igual a $40, que es el costo inicial, por $4 por cada hora que más $4 por cada hora que se me demore. Es decir, si el electricista solamente llegó a la casa y de una lo devolví, pues él me cobrará apenas 40 porque X en ese caso, que sería tiempo, sería 0. Si él se demora 1 hora, entonces 1 hora por $4. Si se demora 2 horas, 2 horas por $4. ¿Cierto? Ah, perdón, aquí no es 40, muchachos, no me habían corregido. Aquí es $10. $10 más 4 horas. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O alguien está todavía con alguna duda? Bien, bien. Bueno, entonces esta sería nuestra ecuación. Recordemos entonces que en este caso este costo, que es C, va a depender de qué factor. ¿De qué variable dependería este costo? Señores, De las horas, pues. de las horas. ¿Y las horas es qué? Tiempo.
¿cierto? Sí. Ese costo depende del tiempo. Y por lo tanto, X también. Entonces, el costo depende del tiempo, que es lo que nos están preguntando, y la variable X también va a depender del tiempo. O en su defecto, si quiere, yo no nombro esa variable X, sino que la llamo T, por ejemplo, que sería tiempo, pero dejémosla así para identificar que es de la función Y igual a MX más B. ¿Listo? Entonces ya tenemos la ecuación. Paso a seguir nos dicen, escribe la función de costo. Listo, entonces la función de costo es CT igual a 10 más 4X. ¿Listo? Y construye la gráfica. Entonces, ¿qué es construir la gráfica? Es primero hacer una tabulación donde le vamos a dar valores a X para obtener el costo. ¿Cierto? Yo creo que sí va a ser mejor para que ustedes no se enreden con las variables, cambiar aquí la variable X por tiempo, porque esto es un tiempo realmente por lo que estamos multiplicando. O sea, el costo depende de esta variable tiempo. Y eso sería 4T. ¿Listo? Entonces le damos acá el tiempo y obtenemos el costo. Entonces, si el tiempo T es 0, es decir, el electricista llegó a la casa y se fue de una, o sea, no nos demoró nada, el resultado sería, ¿qué valor? $10. $10. ¿Cierto? Si T es 1, es decir, si el electricista se demoró 1 hora en la casa, ¿cuánto sería el costo? $14. $14. ¿Por qué? Porque es 10 más 4 por 1. ¿Cierto? Voy a colocarlo acá. C de 0, cuando el tiempo es 0, entonces la ecuación me daría 10 más 4 por 0 igual a 10. Cuando el tiempo es 1, entonces el costo me daría 10 más 4 por 1 igual a 14. Cuando el costo es 2, entonces me daría 10 más 4 por 2 igual a 18. Es decir, donde está t, la variable t de tiempo, lo reemplazo por el valor que le estoy dando, en este caso 0, 1, 2. Acá voy a decir que cuando la variable t es 3, o sea, cuando el tiempo son 3 horas, el costo son 10 más 4 por 3 igual a 12. A 10 más 12, 22. ¿Listo? Yo creo que ya con esos 3 punticos, esos 4, perdón, podríamos graficar que es lo otro que nos está pidiendo. Vamos a hacer por acá abajito. Entonces, esta es mi variable independiente que se llama tiempo y esta es mi variable dependiente que se llama costo en dólares. Listo. Y ese tiempo está dado en horas. Entonces nos dice, cuando el tiempo es 0, mi variable, mi costo sería 10. Está muy chiquita, muy más grande. Cuando mi tiempo es 0, mi variable sería 10 por acá. Listo. Cuando el tiempo es 1, o sea, 1 hora, mi costo, si este digamos que es 20, mi costo es por aquí por la mitad. Mi costo, o sea, lo que me cobraría el electricista sería 14. Cuando el electricista se demora 2 horas, cuando T vale 2, entonces el electricista me va a cobrar $18. Cuando se demora 3 horas, me va a cobrar 22, más o menos por acá. ¿Cierto? Entonces, esta sería nuestra gráfica. Esta sería nuestra recta.
Y nos está preguntando, ¿esta función es lineal? Ojo, no estamos definiendo. No. ¿Cómo? Señores, ¿esta función es lineal? Afín. No, es afín. Es una función afín. ¿Por qué? Porque no pasa por el origen, ¿cierto? Pregunta, si esta es nuestra ecuación de costo, entonces, ¿cuál, Sebastián? Usted que me hizo la pregunta ahorita, ¿cuál es el número de nuestra constante de proporcionalidad? 4. 4. ¿Sí ves que para cada ejercicio es diferente? Muchachos, ¿alguna duda? ¿Inquietud? Yo aquí no terminé de escribir en el tablerito. Que si esta vale 2, si t vale 2, entonces nuestra constante es 18, nuestro costo es 18, y si tiempo vale 3, nuestro costo es 22. ¿Están copiando o puedo borrar el pantalla? Entonces yo estoy copiando, profe. Dame 5 minutos. Ok. También, profe, espere, por favor. Entonces, muchachos, en este caso, como estamos hablando sobre ecuación de la línea recta y sobre la línea recta, entonces, cuando ese modelo de proporcionalidad es directo, es decir, el valor de la constante de proporcionalidad entre los pares de números es la misma, estamos hablando de una gráfica, de un modelo lineal. Si chequeamos, Sebastián, miremos, ¿cómo verificamos eso? Dividiendo el valor de la variable dependiente sobre el valor de la variable independiente. En este caso, 10, voy a hacerlo por acá verdecito para no borrar el tablero. 10 dividido, aquí no me da, 10 dividido 0 no pasa de 0. Los números tienen que ser con, recordemos es con el denominador diferente de 0. Esto me da 14, 14 dividido 1, ahí. 14 dividido 1 es igual a 14. 18 dividido 2 es igual a 7. 22 dividido 3 es igual 7,3. Entonces, esta constante de proporcionalidad, en este caso,
no es directa porque no es el mismo valor. Por eso la recta no pasa por el centro por el centro del plano cartesiano, que fue lo que definimos ahorita. Que una función es lineal cuando la ecuación se comporta de la forma y igual a mx. Acá en este caso, como tenemos una constante adicional que es 10, ¿cierto? Que en este caso sería el costo fijo, entonces no pasa por el centro del plano cartesiano y se convierte en una función afín. Puedo borrar ya, ¿cierto? Ya. Vamos con el otro. Dice, una máquina comprada a precio de hoy una máquina comprada a precio de hoy cuesta $9,300. Una máquina comprada a precio de hoy cuesta $9,300. Y su valor se deprecia linealmente con el tiempo. Linealmente con el tiempo. Al cabo de 3 años de uso, su valor es $8,100. Al cabo de 3 años de uso, su valor es $8,100. Encuentra la expresión que relacione el precio P en función del tiempo. En función del tiempo. ¿Qué relacione, profe? Encuentra la expresión que relacione el precio P en función del tiempo. ¿Cuál es el precio de la máquina? ¿Cuál es el precio de la máquina al cabo de 5 años? De 5 años. ¿En qué momento su valor es 0? Entonces, repito, una máquina comprada a precio de hoy cuesta $9,300 y su valor se deprecia linealmente con el tiempo. Aquí ya nos están diciendo qué tipo de función. Es una función lineal porque se deprecia linealmente con el tiempo. Al cabo de 3 años de uso, su valor es de $8,100. Encuentra la expresión que relacione el precio P en función del tiempo T. ¿Cuál es el precio de la máquina al cabo de 5 años y en qué momento su valor es 0? Entonces va la primera pregunta, muchachos. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? 3 es la independiente, ¿no?
variable, recordemos. ¿Cuál? El precio es la dependiente y el tiempo la independiente. Mire que acá el ejercicio nos dice, relacione el precio en función del tiempo. Entonces ahí ya sabemos cuáles son las dos variables, la P y la T. Ahora la pregunta es, ¿cuál depende de cuál? Cuando nos dicen el precio en función del tiempo, ¿cuál depende de cuál? Que el precio del tiempo. El precio depende del tiempo. El precio en función del tiempo quiere decir, el precio depende del tiempo. Entonces, como el precio depende del tiempo, P sería la variable dependiente y el tiempo sería la variable independiente. ¿Listo? ¿Dudas ahí, muchachos? Eso es importante primero definirlo, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente para poder escribir la ecuación, porque recordemos que las ecuaciones normalmente son de la forma y igual a mx más b, donde x es la independiente y y es la dependiente, ¿cierto? Entonces ya tenemos cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Listo? Ahora vamos con los datos que tenemos del problema. El problema nos dice que compramos una máquina que el precio de hoy cuesta 9.300 pesos. La pregunta, entonces, ¿cuál es el costo fijo de la máquina? 9.300. 9.300 pesos. Entonces, sabemos que la ecuación tiene que estar como la variable independiente es P, entonces tenemos que P, que está en función del tiempo, recordemos, es igual al costo fijo, que en este caso son 9.300 dólares. Es Pregunta, ¿el signo que sigue, más o menos? menos. 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 ¿Por qué? Porque ese valor se va a depreciar, es decir, va a disminuir, por lo tanto debe ser menos. Paso a seguir. Ya sabemos que la que la variable independiente es tiempo. ¿Qué nos falta hallar? Esa variable de proporcionalidad, esa constante de proporcionalidad. ¿Sí o no? ¿Qué datos adicionales tenemos del problema que nos ayude a encontrar ese valor? Nos dice, al cabo de 3 años, su uso ya vale 8.100. O sea, hoy la máquina cuesta 9.300. Dentro de 3 años ya la máquina no va a costar 9.300, sino que va a costar 8.100, ¿cierto? Entonces, hoy, vamos a ver por acá, hoy cuesta 9.300. En 3 años va a costar o va a valer 8.100. Entonces yo puedo definir más o menos en 3 años cuánto se ha devaluado esa máquina. Entonces 9.300 menos 8.100, 1.200. 1.200. Y eso dividido 3. En 3 años se ha devaluado, o sea, en 3 años el precio, la máquina ha perdido un valor de 1.200 dólares. Y si hacemos una relación lineal, por lo que estamos viendo que esto se deprecia linealmente con el tiempo, este 1.200 lo dividimos en la cantidad de años en lo que ha perdido ese precio, que sería 3, porque el problema nos dice que son 3 años, ¿cierto? Esto nos daría 400. Es decir, cada año, si yo compré la máquina en 9.300 dólares, ¿cierto? Y de ahí, cada año, el primer año, el segundo año y el tercer año, cada año se ha devaluado 400 dólares. Por eso, al tercer año, la máquina ya no vale 9.300, sino que vale 8.100. Por lo tanto, este valor de 400 dólares es mi constante de proporcionalidad en este ejercicio. O sea que sería 400 T.
y verifiquemos si nos tiene que dar, digamos, con los valores del problema. Por ejemplo, nos decía, que si el tiempo son 3 años, que es lo que nos pide el problema, nos daría 9.300 menos 400 por t que vale 3. Esto es igual a 9.300 menos 12.000, menos 1.200. Esto me da 8.100 dólares. Y es lo que nos dice el problema, que en 3 años, cuando t vale 3, ya la máquina no va a valer 9.300, sino que va a valer 8.100 dólares. Listo. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Ahora, teniendo ya la ecuación definida, respondemos las preguntas que nos hacen. La primera, ¿cuál es el precio de la máquina al cabo de 5 años? Es decir, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el valor de P cuando el tiempo es 5 años? Entonces vamos a nuestra ecuación. Entonces, cuando P vale 5 años, la ecuación nos daría 9.300 menos 400 por 5. Esto es igual a 9.300 menos 400 por 5. Nos da 2.000. 100. ¿Cómo? No es 2100. No, Voy a mirar, 400 que por creo que 5. me equivoqué. 400 por 5 es 2.000. Nos da 9.300 menos 2.000. Esto nos da 7.300 dólares. Es decir, al cabo de 5 años, la máquina, No, lo estaba haciendo mal, estaba haciendo 1200 por año. recuerda que es 400 porque es 1.200 es lo que se depreció en 3 años. Te toca dividir ese 1.200 dividido 3, porque es para que sepas cuánto es la proporción por año. Al cabo de 5 años, entonces la máquina cuesta 7.300 dólares. Listo. La otra pregunta que nos hacen es, la segunda. ¿En qué momento su valor es 0? Es decir, ¿qué nos está preguntando? Bueno, ¿cuántos años tienen que pasar para que el costo de la máquina sea 0? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuántos años tiene que pasar para que el costo sea 0? Es decir, si el costo es, cuando el costo es 0, entonces cuando hacemos el costo, que sería P, igual a 0. Entonces, cuando hacemos P igual a 0, nos daría que 0 es igual a 9.300 menos 400 por T. Despejamos T de esta ecuación, entonces nos daría que menos 9.300 es igual a menos 400 T. Pasamos a dividir ese menos 400, te nos daría menos 9.300 dividido menos 400 es igual al tiempo. Menos por más me da, menos por menos me da más, y 9.300 dividido 400 nos da 23,25 años. Es decir, entre 23 y 24 años, en más o menos ese tiempo, la máquina va a valer 0. Se va a depreciar tanto que va a valer 0. 0 pesos, 0 dólares. ¿Dudas, muchachos? Chicos, dudas. Este, por ejemplo, fue un caso de depreciación, por eso es el signo menos. Ya los otros que cuando hay crecimiento, cuando hay aumento, cuando hay edad, por ejemplo, que cuánto suma, todos esos casos serían con suma, porque es cuando aumentamos los valores es sumar, cuando estamos restando valores es porque se está depreciando algo, sería resta.
Entonces, Sebastián hizo una pregunta al principio de que si la constante de proporcionalidad era la misma. Entonces queda claro que la constante de proporcionalidad dependerá del ejercicio que estamos viendo y que es un valor que hace que una función se nos vuelva lineal porque está relacionando una variable dependiente con una variable independiente. ¿Listo, chicos? ¿O alguien tiene alguna duda? Listo. Profe, entonces esa es decreciente. Esa es decreciente porque al principio nos dice, yo tengo una máquina que vale $9,300 y esa máquina se va a depreciar con el tiempo. ¿Qué quiere decir depreciar? Que ese valor va a disminuir con el tiempo. Por lo tanto, como va a disminuir, tiene que ser con signo negativo. ¿Están escribiendo? Ya puedo pasar. Sí, profe, estamos escribiendo. Ah, ok. Yo les quería traer este tema de constante de proporcionalidad y, digamos, algunos ejercicios de aplicación en nuestra vida cotidiana, pues para que vean ustedes la importancia de tener claro los conceptos de la línea, de la función lineal. Mire que en nuestra vida diaria es muy fácil encontrarnos con este tipo de problemas. Mire que acabamos de ver dos casos diferentes. Uno que es el costo de una empresa, ¿cierto? Y el otro que es cuando un artículo pierde su valor comercial a través del tiempo. Y en esa manera hay muchos casos que en los que mediante una función lineal pues podemos calcular determinado valor. Por ejemplo, si yo quiero saber la edad de cierta persona, si conozco que, o la edad, no, por ejemplo, el peso de un bebé, el peso de un bebé, si yo sé cuál es el peso inicial, entonces yo quiero saber cuál es el peso de ese niño que llegó al mundo, que pesó inicialmente 10 libras, entonces en 5 años ya cuánto puede estar pesando, de acuerdo pues a una relación lineal, ¿cierto? Entonces, miremos que hay muchos ejercicios en nuestra vida cotidiana que se plasman en ecuaciones lineales o en funciones lineales que no nos habíamos dado cuenta que realmente lo miráramos así, pero ahorita que estamos estudiando ya la función lineal como tal, entonces ya lo pueden aplicar en varios casos de su vida cotidiana. ¿Puedo pasar o todavía están ahí? Pues, profe, ya puede pasar. Bueno, igual pues ya saben que quedan en el canal y si quieren tómenle en un pantallazo los que no han terminado de escribir. Yo borro por aquí algo que me equivoqué. Que es relleno. Listo. Bueno, entonces acá miramos pues una funcionalidad de la función lineal. A continuación, entonces, muchachos, vamos a entrar entonces al otro tema importante de este segundo periodo, que es la ecuación general de la línea recta. Listo. Entonces, para explicar la ecuación general, les voy a presentar un video. Por favor, vayan tomando nota. Si se pasa la pantalla o la imagen de lo que están escribiendo antes de terminar, me dicen, profe, párela. Y yo la paro para que terminen de escribir si se alcanza a pasar. ¿Listo? Nosotros podemos aplicar la ecuación de la línea recta de varias maneras. Y la podemos hallar también dependiendo de varias cosas. Entonces, esa ecuación general de la línea recta, van a aprender ustedes que si yo tengo dos puntos, por ejemplo, que están incluidos en la línea recta, yo con esos dos puntos puedo hallar la ecuación. Por esos dos puntos hallo una pendiente y hallo la ecuación. Si tengo un solo punto y la pendiente, también tengo forma de hallar la ecuación. Si tengo los interceptos con el eje Y y con el eje X de esa recta, puedo hallar la ecuación. Si parto de la ecuación general, por ejemplo,
o de una ecuación genérica, cómo puedo llegar a la ecuación general. Entonces, van a aprender a manejar varias formas de cómo llegar a una ecuación general de la línea recta, dependiendo de los datos o los valores que se nos vayan planteando. ¿Listo? Entonces, vamos a ver entonces el tema de ecuación general de la línea recta. Ya saben, si van a escribir, por favor, si están escribiendo y se pasa la imagen, me dicen que la devuelva, que la pause un momentico mientras terminan de escribir. Entonces, mira, acá vamos a ver 5 aplicaciones. Ecuación general de la recta, ecuación punto pendiente, ecuación pendiente ordenada al origen, ecuación simétrica de la recta y ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. En este momento, la única que conocemos es la ecuación canónica. Es la única que conocemos, que es la ecuación y igual a mx más b. Y recordemos que esa ecuación canónica se nos puede convertir en una función afín o en una función lineal. En una función afín, cuando pasa por el punto, por el centro del plano cartesiano, entonces en ese caso b desaparecería y esa ecuación sería y igual a mx. O es función afín cuando es de la forma y igual a mx más b. Hola, soy Salvatore y esto es Academia Internet. El día de hoy vamos a aprender las diferentes formas de una ecuación de recta. ¿Están escuchando, muchachos? Y una recta se puede expresar Sí, profe. a través de una ecuación. Eso como introducción al curso de geometría analítica. Fíjate que una recta es la representación gráfica de una ecuación lineal de primer grado. Esto lo vimos precisamente en un video aparte. Te invito a que lo repases para luego tener una mejor comprensión de lo que significa la gráfica de una recta. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que son las ecuaciones de recta. Esto es una recta. Vamos a ver la primera. La primera me menciona la ecuación general de recta. La ecuación general de recta es esta. Vamos a verla en detalle. Aquí ya tenemos. Fíjate en la forma que tiene. Eso es muy importante. Ecuación general de la recta, a por x más b por y más c, todo esto es igual a 0. Date cuenta que todos los elementos los hemos pasado por un lado y por otro lado le ponemos 0. Esa es la forma de expresar una ecuación general. Ahora bien, es muy fácil cuando yo tengo la ecuación general calcular la pendiente. La pendiente es la razón de estos dos coeficientes. A representa un número, B representa un número y C también representa un número. ¿Ok? Hay otro parámetro que yo puedo hallar, que es el parámetro que se conoce como el coeficiente de posición, que nos va a señalar el punto donde la recta interceptará al eje de ordenadas. Bien, ¿qué preguntas suelen hacernos con respecto a la ecuación general de la recta? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la ecuación de una recta, me dice que es 2x más 3y menos 6 igual a 0, calcule su pendiente y su coeficiente de posición. Fíjate que así como te la han dado, ya está en forma general. ¿Por qué? Porque yo veo un 0 a un lado. Entonces, requisito suficiente. Y todos los elementos los he pasado por otro lado. Tú dices, bueno, fíjate. A ver, vamos a achicar esto y lo pongo así delante. Entonces, aquí puedo darme cuenta que, por ejemplo, A es 2, B es 3 y C es menos 6. ¿Por qué es importante reconocer los elementos? Porque de esa manera voy a calcular su pendiente, muy fácil, y luego su coeficiente de posición. El pendiente es esa fórmula, menos A entre B. Yo sé que A es 2 y B es 3, lo saqué de aquí. Y si quiero calcular N, que le estamos llamando el coeficiente de posición, sería menos C entre B. No necesito hacer nada más, entonces reemplazas. M es igual a menos 2/3. Bueno, esa es la respuesta. Puedo escribirlo así también, es lo mismo. Y para el otro caso, yo quiero calcular N, sería menos, pero C ahora es menos 6 entre 3. Menos por menos sale más. Entonces me va a quedar 6 entre 3. Bueno, 6 entre 3 sale 2. Y listo. Ya tenemos ahí la manera de resolver esa pregunta. Por lo tanto, ya sabemos lo que significa una ecuación general de la recta. Es importante reconocerla porque muchas preguntas tienen que ver con expresar precisamente
general de la recta. Es importante reconocerla porque muchas preguntas tienen que ver con expresar. Chicos, dudas. Pilar, ¿cómo vas? ¿Tienes alguna duda? Isabel Giraldo, ¿tienes alguna duda? Señor, no. Bueno, ojo, pues recuerden que depende de ustedes cómo avanzamos para que no vayan a quedar con lagunas allí en su cabecita y tengan pues todas las, digamos así, todos los conceptos claros. Recordemos algo, ¿Puede chicos, explicar les eso? recuerdo. ¿Cómo? ¿De qué puede explicar eso? Pues no entendí. Va. Entonces, nosotros habíamos visto, perdón, aquí estoy. Nosotros acá habíamos visto la ecuación canónica de la línea recta, que decíamos que era y igual a mx más b. ¿Listo? Esta ecuación entonces es conocidísima por todos ustedes porque es la única que hemos trabajado. Y igual a mx más b y es la ecuación canónica de la línea recta. Y decíamos entonces que esta ecuación era una función lineal cuando se convertía en y igual a mx. Es decir, no había una constante c o esa constante c, digamos, era cero. Por eso me daban el origen. Esta es lineal. O se convertía en afín cuando trabajaba con la ecuación de la forma y igual a mx más b. Es decir, el intercepto no era el eje de origen, sino que se desplazaba había un desplazamiento en el eje y que me lo daba este valor de b. ¿Cierto? Y decíamos, aparte de eso, que solamente con mirar esta ecuación podíamos definir cuál es el valor de la pendiente y cuál es ese valor donde donde la recta corta el eje Y. Entonces decíamos, no, el valor de nuestra pendiente era igual a al valor de M, el número que me acompañaba la X. ¿Cierto? Y el valor donde la recta corta el eje Y es este valor que me da B. O sea, en el punto cuando X vale 0 y Y vale B. Hasta ahí, eso era lo que habíamos estudiado, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos claro, muchachos? Bueno, entonces ahí tenemos la ecuación canónica de la recta. Ya vamos a empezar a ver la ecuación general. La ecuación general está dada de esta forma. AX más BY más C igual a 0. Listo. Nos acaba de decir en el vídeo, o que le quede claro a ustedes, las variables acá son X y Y. Y A, B y C son constantes, son números. Las variables son X y Y y las letras A, B y C son números. Importante, la ecuación general de la recta tiene una particularidad y es que para yo poderla expresar como ecuación general de la recta, primero, los coeficientes que me acompañan a X y Y, o sea, a sus variables, son 1. Por eso es lineal. El coeficiente que me acompaña a X y Y es 1. Y segundo, la ecuación me queda expresada correctamente cuando al otro lado de la igualdad yo lo dejo con el número 0. O sea, acá no puede haber ni 1, ni 2, ni 3, ni menos 1, no. El único numerito que me puede aparecer acá es el 0. Si a mí me queda en este lado de la desigualdad un menos 1, un 2, un 3, no sé, cualquier número, no la tengo expresada todavía como ecuación general y me toca pasar ese número a este lado a sumarlo con esta variable que tenemos acá que se llama C. ¿Queda claro hasta ahí entonces? Esas son las condiciones de una ecuación general de la recta. Ahora, lo que nos está diciendo acá es, si yo tengo la ecuación general, hálleme la pendiente y hálleme n. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo hallo la pendiente?
La pendiente es simplemente dividir este numerito que acompaña la X sobre este numerito que acompaña la B con signo negativo. O sea, menos A sobre B. Si yo divido A sobre B, hallo la pendiente. Y N, que no es otra cosa que esta B, que la podemos llamar también B, la hallo dividiendo C dividido B con signo negativo. Entonces, la pendiente es menos A sobre B y B, o el punto que me intercepta la recta con el eje Y, es menos C sobre B. Y nos dan un ejercicio del que teníamos que nos daban la ecuación de la recta 2x más 3y menos 6 igual a 0. Entonces nos decían, listo, esta recta ya está expresada en su fórmula general. ¿Por qué? Porque miremos que aquí está igualada a 0 y todos los demás términos están a este lado. Entonces ya puedo calcular la pendiente y el punto B. Entonces la pendiente sería igual a menos XA. ¿A cuál es? El término que acompaña a la X, sería 2. Y B, ¿cuál es? El término que acompaña a la Y, sería 3. Entonces sería menos 2/3. Este sería el valor de la pendiente. Y el valor de B, o en este caso que lo nombran N, que es el punto de intercepto con el eje Y, ¿sería qué? Sería el valor de C, que en este caso es menos 6. Por eso acá está menos 6. Y este signo menos es de la ecuación menos 6 sobre B. ¿Y B cuánto me vale? 3. Que B es el número que acompaña a la Y. 3. Entonces me daría menos 6 sobre 3. Me daría 2. Y aquí tengo un signo negativo. Con este signo negativo se convierte en positivo. David, ¿cómo vas? ¿Todavía sigues con la inquietud o ya se solucionaron algo tus dudas? No, sí, sí, ya. Listo. Entonces ya saben, acá lo que estamos hallando es la pendiente, cómo hallar, esa es otra forma de cómo hallar la pendiente y n teniendo la ecuación general. Ahora miren una cosa, muchachos. Si yo esta ecuación, vea que todo está relacionado, si yo esta ecuación 2x más 3y menos 6 igual a 0, la convierto de la forma y igual a mx más b, miremos qué nos queda. Y igual a mx más b, es decir, dejo a y positivo en un lado de la igualdad, o sea, 3y. Igual, pasamos los otros términos al otro lado. Entonces, 2x está positivo, pasa negativo. Menos 2x. Y el menos 6 está positivo, pasa al otro lado, negativo. ¿Cierto? Paso a seguir. Dividimos todo sobre 3 para quitarle este numerito a la y, para que la y nos quede solita. Entonces nos quedaría 3 sobre 3, 1. Igual a menos 2 dividido 3, menos 2/3. Por x, más 6 dividido 3. 6 dividido 3 me da 2. Pregunta. Acá ya la tengo de la forma y igual a mx más b. Si ustedes miran, ¿cuánto vale m? ¿Cuánto vale m? Menos 2/3, que es exactamente este mismo valor de menos a sobre b. ¿Y cuánto vale b? 2, que es este igual, este mismo valor. Entonces mire que todo está relacionado. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? No, profe. No, señor. Bueno, Se quedaron por ahí, Profe, profe. que me pasa un momentico en lo que copio. ¿esto que está acá? Sí, señor. Ok. O igual, Sebastián, para que terminemos esta presentación, si quieres enseguida, mejor yo la continúo, les voy explicando y más tardecito, en otro tiempo que tengas libre, la miras desde el canal que les voy a dejar el video ahí montado, ¿listo? Listo, profe. Para que alcancemos a mirar el video que ya se va a acabar la clase, para no dejarlo empezar. Ahí. Entonces seguimos. Entonces ya miramos la ecuación general de la recta. Precisamente en forma general una recta. Ahora vamos a ver la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente tiene esta forma. ¿Ok?
se le llama punto pendiente? Porque se establece con un punto de paso y la pendiente que es M. ¿Qué es la pendiente? Ya hemos visto, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Aquí está. Esta es la ecuación punto pendiente. Entonces, para establecer la ecuación punto pendiente, yo necesito tener la pendiente, el valor de la pendiente y el punto de paso de la recta, que tendría que ser estos valores. Una vez que yo... Muchachos, para dejarles claro, cuando mencionamos punto de paso, el punto de paso es cualquier punto que esté incluido dentro de la recta. No está definido por uno en particular. Es decir, cualquier punto que esté dentro del trayecto de la recta, podemos decir que es un punto de paso, ¿cierto? Cualquiera. Simplemente ese punto debe estar incluido en la recta. A eso llamamos punto de paso. Un punto cualquiera de coordenadas X y Y. tengo estos valores y ya está dada la respuesta. ¿Por qué? X e Y son las variables a través de las cuales se expresa la ecuación. Vamos a resolver una pregunta entonces. Me dicen calcular la ecuación general. Ojo, me están pidiendo por la ecuación general de una recta que pasa por el punto 2,3 y su pendiente es un medio. Entonces tú dices, bueno, me piden la ecuación general, pero me están dando un punto de paso porque me dicen que pasa por este punto y luego me están dando su pendiente. Entonces, voy a calcular la ecuación punto pendiente y después me voy a la forma general. Tú dices, bueno, esta es la fórmula. Yo necesito tener la pendiente y el punto de paso, pero... If you manage a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any... Fíjate que aquí me están dando el punto de paso. A ver. Y me están dando la pendiente también. El punto de paso es 2,3. Entonces eso quiere decir que X1 va a ser 2 e Y1 va a ser 3. Y la pendiente es un medio. Solamente es cuestión de reemplazar. ¿Por qué? Porque me dieron toda la información. El punto de paso y la pendiente. Entonces reemplazamos. En vez de Y sub 1 le ponemos 3. En vez de X sub 1 o X1 le vamos a poner 2. Y en vez de pendiente le pongo un medio. Una vez que yo lo tenga así, ya es fácil de despejar, porque este 1 va a multiplicar aquí, y este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar por acá. Ahí está. El 2 pasó a multiplicar. Y el 1, bueno. Aplicamos la propiedad distributiva. 2 por Y, 2 por menos 3, y aquí 1 por X, 1 por menos 2. Bueno, al multiplicar eso, voy a obtener 2 veces Y, aquí 2 por 3 es 6, negativo. 1 por X es X, y 1 por 2 es 2, negativo. Fíjate que llegado a este punto, ya tendrías una forma de expresar la ecuación. Pero como me piden forma general, yo ya sabía que la forma general todo lo paso a un lado y al otro lado es 0. Ajá, esta es. Así es que dejo 0 acá y todo lo paso para el otro lado, buscando que la X sea positivo. ¿Sí? Como acá estaba el X positivo, todo lo pasé para allá. X menos 2, bueno, este pasó como negativo, 2Y, y este que estaba negativo pasó a otro lado como positivo. Finalmente, me queda esta expresión. X menos 2Y menos 2 más 6 es más 4. Y aquí está en su forma general. Bien. Entonces ya sabemos cómo trabajar la ecuación punto pendiente también. Me tienen que dar un punto. Entonces ya sabemos cómo trabajar la ecuación. ¿Dudas, muchachos? ¿A quién se le generó alguna duda? Señores. No, profe, nada todavía. Copie el ejemplo, ¿Cómo? copie el ejercicio. ¿Cuál de todos? ¿Este o el anterior? Ese es el punto pendiente. Ah, bueno, no, que no quiero paré para
Ya va. O lo mismo, si tiene forma de tomarle pantallazo y ahorita lo transcriben. A ver si puede ampliarlo un poquitico más antes de que lo minimice. Bien. Entonces ya sabemos cómo trabajarle. Ahí. ¿Tiene forma de tomarle pantallazo? Sí. Entonces simplemente este tipo de ecuación lo llamamos ecuación punto pendiente porque nos están dando un punto de la recta, un punto que pasa por la recta y cuya recta, y el valor de la pendiente de esa recta, donde ese punto tiene las coordenadas x1 y y1. Lo único que se está haciendo es reemplazar esas coordenadas en la ecuación, donde y1, perdón, se me fue. Tengo que hacer con el otro. Bueno, ahí más o menos. Listo. Lo único que estoy haciendo es reemplazando esas coordenadas en la ecuación donde y1 es la ordenada y x1 es la abscisa del punto, que sería 2, 3, y la pendiente vale 1/2. Paso a seguir simplemente que como la ecuación general tiene que estar igualada a 0, pues es más fácil trabajar con números enteros que fraccionarios. Entonces este 2 que está dividiendo pasa a este lado a multiplicar, por eso está multiplicando acá. Y aplicamos propiedad distributiva. 2 por y, 2y, 2 por menos 3, menos 2 tercios. 1 por x, 1x, menos 1 por 2, 2. Resolvemos 2 por y, 2y, 2 por 3, 6, 1 por x, x, y menos 1 por 2, 2. Entonces ya sabemos que para expresar la ecuación general tenemos que dejar a un lado de la igualdad, dejar el término 0. Es decir, pasar todos los términos para un solo lado, buscando que la x quede en el lado positivo. La x en esta ecuación está positiva en este lado de la ecuación. Por eso todos estos dos términos que están acá, 2y menos 6, los pasamos a este lado, pero con signos contrarios. Menos 6 está negativo, paso positivo. Y 2y que está positivo, pasa negativo. Entonces la ecuación nos queda x menos 2y y menos 2 más 4 nos da, menos 2 más 6 nos da 4. Ahí nos quedó la ecuación general. Repito, esto fue haciéndolo cuando nos dan un punto y la pendiente. Entonces ya sabemos cómo trabajar la ecuación punto pendiente también. Me tiene que dar un punto de paso y la pendiente. Ahora vamos a ver la ecuación pendiente ordenada en el origen. Aquí está su fórmula. Y seguramente la que más vas a ver en tus libros, y es igual a mx más b. Vamos a verla en detalle. Ecuación pendiente ordenada al origen. Se llama así porque se expresa en función de la pendiente, ya se llama lo que era la pendiente, la tangente del ángulo, ¿verdad? Que la recta forma con la horizontal. Y la ordenada al origen es el intercepto en y, es el valor de b. Una vez que yo tenga estos dos valores, ya puedo expresar la ecuación de recta. Vamos a ver un ejemplo. Nos piden escribir la ecuación de la recta a partir de la siguiente gráfica. Entonces, nos damos cuenta que aquí hay una recta. Fíjate que está cortando al eje Y en este punto y al eje X en este otro punto. Tú dices, bueno, voy a utilizar esta ecuación porque es la más práctica, la que más me van a preguntar, la más directa. Y es igual a mx más b, la más fácil también. M es la pendiente y b es el punto de corte en el eje Y. Entonces tú dices, bueno, qué fácil, porque esto que está aquí vendría a ser el punto de corte en el eje Y. Este punto. Ajá, es el intercepto en Y. Entonces yo ya sé que B es 4. Pero para que esté resuelto necesito también el valor de M, el valor de la pendiente. Para calcular el valor de la pendiente yo voy a recurrir a lo siguiente, a este otro punto. Ya no a este punto porque ya lo usé, a este otro. Fíjate que menos 2, 0. Eso quiere decir que la ecuación va a cumplir para estos puntos. Es una manera de trabajar en geometría analítica que es bastante importante que lo recuerdes. Cuando te dan un punto, tú puedes reemplazar esos valores en la ecuación y van a cumplir todos los puntos que están aquí.
y van a cumplir con esta ecuación. Esa es la idea. Entonces, si tú tienes las coordenadas de un punto, fácil, esos dos valores que te salen los puedes reemplazar. ¿Qué vamos a hacer? Para esta ecuación tú dices x vale menos 2 e y vale 0. ¿Lo reemplazamos para qué? Para calcular m. Ya que si reemplazas x, reemplazas y ya tienes este valor, pues mediante una ecuación lo puedes resolver. Aquí está, y es 0, x es menos 2, y es 2. Bueno, avanzando en la resolución, aquí me quedo menos 2m, lo voy a pasar al otro lado. Me va a quedar 2m es igual a 4, ese m pasa a dividir, y sería 4 entre 2. 4 entre 2 es 2. Bien, ya tienes m, ya tienes b, entonces ya tenemos la respuesta. Bueno, acá nos están diciendo, muchachos, que partiendo de la ecuación general de la recta y, de la ecuación canónica de la recta y igual a mx más b, cuando tenemos un punto de esa recta y no tenemos o desconocemos la pendiente, pues es simplemente, o cuando tenemos un punto de la recta y el corte de la recta con el eje y, ¿cierto? O sea, el valor de la ordenada. Cuando tenemos esos dos puntos, el corte donde la recta corta el eje y otro punto cualquiera de la recta, cualquiera, podemos hallar su pendiente, reemplazando el valor de y, que viene siendo la ordenada. Esta es la ecuación. El valor de y, que viene siendo la ordenada, donde la recta corta el eje y cuando x vale 0. Siempre este punto B va a ser este, donde la recta corta el eje y cuando x vale 0, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos este dato y cualquier punto, en este caso lo dieron acá, pero puede ser cualquier punto de la recta, otro punto diferente a este de la ordenada, pues podemos calcular la pendiente reemplazándolo en la ecuación, donde y x son los valores del punto que tenemos de la recta, b es el valor de la ordenada y obviamente despejamos m y nos da el valor de la pendiente. Y es igual a mx más b, entonces tú dices y es igual a, en vez de m pongo 2, lo acabo de hallar, y en vez de b pongo 4, lo hallé al principio. Esa es la fórmula. La ecuación es igual a y es 2x más 4. Resuelto. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, el video no se ha terminado. Ahora, lo que podemos hacer es, el video yo lo voy a montar entonces, como les dije, en el canal para que lo estudien. De todas maneras, en la clase de noveno A, si alcanzamos a terminar el video e incluso les resolví a ellos algunos ejemplos y ejercicios de cómo encontrar la ecuación general de la recta, dependiendo pues de los datos que nos diera el problema, para que ustedes lo miren, para que lo estudien un poquito y así pues puedan de pronto ya enfrentarse a resolver, digamos que algunos ejercicios del texto guía, que también ya les voy a montar las páginas donde están los ejercicios de ecuación general de la recta, que son páginas 14, 15 y 16, a partir del ejercicio número 31. ¿Por qué a partir del 31? Porque del 31 hacia atrás eran solamente sobre definir si la función era afín o lineal, pero ya estos de allá la ecuación general de la recta son a partir del ejercicio 31. Entonces, los invito a que tratemos de resolver algunos ejercicios del libro para que en la próxima clase me pregunten y solucionemos las dudas que tengan. Obviamente, para que puedan resolver esos ejercicios, pues tratemos de terminar de ver la clase completa. Si no, pues obviamente en la próxima clase la terminamos de ver, pero si la pueden ver ustedes también se pueden adelantar, pues sería perfecto y así pues van a entender mejor en la próxima clase. Recuerden, la clase completa está se vio noveno A, si la alcanzó a ver completa para los que la quieran pues apreciar. ¿Alguna duda, chicos, antes de despedirnos? ¿De qué páginas? Página 14, 15 y 16. Igual para los que no tienen el libro, ya les voy a montar una foto de las páginas para que lo tengan ahí.